Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes para dar a conocer la trayectoria de los personajes que han realizado y han hecho sus aportes en este medio de comunicación que siempre nos acompaña y siempre nos apoya todos los días. Estamos hablando de la radio. En este día tenemos a un personaje que le gusta siempre ponernos en movimiento, que le gusta también la salsa y sobre todo es un excelente ser humano. Estamos hablando de Diego Cheito Grijalva. Diego, qué gusto tenerle aquí en Voces de la Radio y sobre todo para conocer su trayectoria y el aporte que ha hecho a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iliana, un gusto y es un placer enorme el formar parte pues de toda esa constelación de estrellas que han paseado por Voces de la Radio y eso la verdad que es un halago para mí. Estoy a la orden, Iliana. Para nosotros es un gusto, Diego, que esté aquí en Voces de la Radio y sobre todo para comentar sobre su trayectoria. Comencemos sobre una pregunta. ¿Cómo nació esta afición suya hacia la radio y cómo usted se proyectó específicamente hacia la salsa? ¿Desde niño le gustó? ¿Cómo fue su trajinar? Precisamente no se ha equivocado mi querida Iliana en su apreciación. Yo empecé con el afán, el gusto por la comunicación, si así lo podemos decir, desde muy niño. Yo recuerdo que más o menos allá por la edad de los 9, 10 años, mi querido abuelo paterno me hizo de regalo en Navidad de una grabadora de periodista, de esas grabadoras pequeñas de cassette que aún se usaban con colgante, no de las modernas que vinieron más luego que eran de mano. Y yo andaba colgado esa grabadora para todo lado y jugando con mis primos, con los vecinos del barrio, de la casa, etcétera, haciéndoles entrevistas. Y como que por ahí empezó ya esa chispita, ese gusto por la comunicación. Eso, digamos, podríamos decir que fueron unos indicios de por qué me forjé esta carrera tan hermosa. Y bueno, pasó el tiempo, seguí los estudios de la escuela, luego ya en el colegio, y estando ya en cuarto, quinto curso, es más, desde tercer curso, cuando estaba ahí en los 15 años, empezó mi curiosidad por los medios de comunicación y empecé a travesurear a través del teléfono en ese entonces con los programas favoritos de la época. Recuerdo, había en ese entonces Radio Atahualpa, había Radio Presidente, Su Excelencia, en donde precisamente mi contacto primero con uno de los personajes de la radio fue con nuestro mutuo y querido amigo Alan Flores Valenzuela. Recuerdo, Radio Presidente estaba ubicada en la avenida Amazonas. Yo recuerdo clarito que decían Radio Presidente, avenida Amazonas tal y tal, Altos de Parrilladas Pototo, porque precisamente abajo de la estación había un restaurante que se llamaba Parrilladas Pototo. Y en esas participaciones de estudiante, de joven, empecé a hacer contacto con la gente de radio y ganaba premios. En ese entonces el máximo premio era un disco de 45 revoluciones que íbamos a retirar con todo el gusto del mundo. Alguna vez recuerdo y menciono la marca, me gané un paquete de maicena Iris, me acuerdo, y eso fue en Radio Punto 83, que era la voz del tránsito nacional que se llamaba, o era el eslogan de esta radio. Y en fin, así íbamos, participaba en Radio Atahualpa, en los diferentes concursos que hacían en sus programas diarios y habituales, y me empezó más a gustar la radio y a picarme más el bichito de la radio, porque ya ir a un estudio, cuando íbamos a retirar los premios, veíamos con curiosidad y dónde está el locutor y cómo es que se maneja la radio. Alan Flores, me acuerdo, me hizo ingresar a la cabina, ahí conocí por primera vez una cabina de radio y definitivamente esa enfermedad se quedó en mí, porque a raíz de eso seguí luego con otro gran personaje de la radio que es el doctor Carlos Bracho Velasco, que en su momento fue director de Radiovisión. Él hacía un programa que se llamaba Musivisión Larc todas las tardes a partir de las 4 y la radio, recuerdo, en ese entonces estaba en Los Altos, no recuerdo bien si fue en el cuarto piso del edificio San Blas, justo ahí en la plaza de San Blas. Y luego Radiovisión, por situaciones, ustedes saben, siempre de los
de los dueños, empresarios que cierran las oficinas y etcétera, fue con sus estudios por Guajaló, donde tenían los transmisores. Y hasta allá alguna vez me fui. Y ahí conocí a un señor que en ese momento era operador, que su nombre es Ramiro Padilla, que era operador de radio. Pero ir a Guajaló era como irnos hoy, por decir algo, en diferencias y en relación de tiempo de ese entonces, como irnos de aquí un viaje a Ambato, un viaje a la Tacunga. Porque es más, usted sabe, en ese entonces las calles no eran pavimentadas, no eran ni empedradas, eran lastradas de tierra, y tocaba pasar ahí por charcos y lodos y etcétera, porque Radiovisión en un momento estuvo en un galpón donde eran los transmisores. Y ahí habían adaptado una mesita con los equipos, los tornamesas, que en ese entonces eran los tornamesas, los marca Rusco, que para poner un tornamesa sobre la mesa, valga la redundancia del término, había que hacer un esfuerzo grande porque eran extremadamente pesados. Y bueno, por ahí empezaron esos movimientos de la radio, hasta que ya cuando yo estuve en la transición entre quinto y sexto curso, yo tengo unos familiares que tienen una radio en Sangolquí, que en ese momento se llamaba Super Canal 12. Ahora es Radio Super K, es la radio de Sangolquí. Y mi primo Osvaldo Calderón, alguna vez que iba, le comentaba de mi inquietud de la radio y que quisiera hacer radio y que me gusta y etcétera, hasta que me propuso: preséntame un plan de programa y te doy un espacio el fin de semana. Como todo el mundo, empezamos fin de semana o la noche o las madrugadas. Así es que le presenté el proyecto, les gustó y empecé desde ahí. Prácticamente fue el año 1981-82 cuando empecé ya formalmente a hacer radio. Esos básicamente fueron mis inicios en Radio Super Canal 12 de ese entonces, año 1981-1982. Hola amigas, amigos, les saluda Miguel Méndez, director de Orquesta Dinastía de Venezuela, y los invito a seguir en sintonía de Swing Latino Ecuador, donde está la mejor salsa, la mejor programación, solo por aquí, Swing Latino. Aquí están los 10 más prendidos de Swing Latino. Los 10 éxitos más sonados de la salsa actual. Bienvenidos. Este programa se transmite a través de la señal de En Movimiento Radio en Cali, Colombia, Radio Avenida Tropical, DC Radio y Swing Latino Ecuador. Mis queridos amigos, bienvenidos. Aquí nos encontramos una nueva semana para disfrutar de los 10 más prendidos de la salsa de hoy. Saludándoles, Mr. Cheo, el mensajero de la salsa, y dándoles un fuerte abrazo de bienvenida. Hoy tenemos un ingreso, un tema que se veía venir, iba a formar parte de los listados internacionales de la salsa de hoy. Arrancamos entonces ya los más prendidos y a disfrutarlo. Los más prendidos. Posición 10. Iniciamos con esta gran canción. Junte de Colombia y Puerto Rico, Willy García, Gilberto Santa Rosa descienden hasta el puesto número 10 con Lo veo y no lo creo. Se viene el casillero 7. Nuevo. Y aquí está la novedad de esta semana, mis amigos, que tanto así como novedad no lo es, porque se veía venir que esta canción iba a formar parte de los listados internacionales. La nueva producción de Marc Anthony, que da nombre también al tour que está cumpliendo Marc Anthony a nivel internacional. Pa' allá voy, tema basado en la canción original de Africando. Y ahí voy, producción de Sergio George, ingresa hoy en el número 7, Marc Anthony. Pa' allá voy. Diego, pero ¿en qué barrio vivía usted? ¿En cuáles colegios? ¿En cuál escuela estaba usted estudiando? Ya, yo estudié mi primaria en la escuela Hermano Miguel de la Salle, y luego pasé al frente, la escuela Hermano Miguel era en San Blas, luego pasé al frente al colegio La Salle, arriba por la Basílica, en la calle Caldas. Y por esas situaciones de la vida, en quinto curso salí del colegio La Salle, empecé a trabajar ya para sexto curso y me gradué en el colegio Mejía, le cuento.
porque yo estuve trabajando durante el día, de mañana y tarde, el horario normal de trabajo, y en la noche hice el sexto curso en el Colegio Mejía. Es decir, siempre estuve por la zona, San Blas, la Basílica y Colegio Mejía, que está a 2 cuadritas nada más de La Salle. Y bueno, de ahí ya prácticamente graduado del colegio, ya emprendí a hacer la radio. Yo viví siempre ahí en el sector. Una época estuve en San Blas precisamente, otra época subí para el sector de la García Moreno, detrás de la Basílica. Y obviamente ahí está, en el sector, como usted se dará cuenta, el sector siempre ese fue el de mi infancia y juventud. Ya luego, ya grandecito, pasé a vivir por la Ciudadela México, me acuerdo, frente al Colegio Montúfar. Y ahí fue cuando empecé precisamente en Super Canal 12, hasta que por esos azares de la vida, pues decidí ya venirme para el norte de la ciudad. He pasado prácticamente, a raíz de que abandoné el centro de nuestra querida capital, he vivido todo en el norte. Diego, una consulta. En este caso, luego usted de que estaba en esta emisora de Sangolquí, ¿no? Del Cantón Rumiñahui, ¿cómo ingresó a trabajar acá en algunas estaciones también de la capital ecuatoriana? ¿Y cómo fue también ese apego a la salsa? Porque usted es un eterno defensor de la salsa y siempre habla de recuperar este género. Así es, así es. Precisamente Super Canal 12 era la radio, la primera radio salsera y merenguera del Ecuador. Nos identificábamos así, Super Canal 12. Ahí prácticamente mis inicios fueron desde la salsa, o sea, mi raíz de comunicador social fue la salsa, porque el primer éxito de salsa que a mí me agradó fue allá por el año 1974, El ratón de Cheo Feliciano, que es una de las canciones emblemáticas de la salsa y de el niño mimado de Puerto Rico, que es Cheo Feliciano. Y en ese entonces yo escuchaba mucho Radio Canal Tropical, que era una de las varias estaciones de una empresa que se hacía conocer como el Núcleo Radión. Entonces ahí estaba siempre en Canal Tropical haciendo lo que es la cumbia, la salsa y todos los géneros tropicales. Es decir, que mi agrado por la música siempre fue la salsa. Obviamente me ha gustado algún momento la música folclórica. Algún momento un compañero me decía, aparte de la salsa, ¿qué otra música te gusta? A mí me gusta el vals peruano, le cuento. Pero el vals peruano, el criollo, criollo. Y hay una artista peruana de valses que me fascina, que se llama Maritza Rodríguez. Y este apego a la música peruana y al verdadero vals criollo peruano viene por apego también de la familia, porque yo tengo familia en el Perú. Y entonces ellos nos hacían llegar música de esta artista que era muy querida en nuestra familia, Maritza Rodríguez. Y fue avanzando el asunto de la música tropical precisamente por el gusto al primer tema que le hago referencia de Cheo Feliciano y todo ese auge de Willy Colón, Héctor Lavoe, las letras que tiene la canción, las canciones, el ritmo que nos hace mover, porque la salsa es una música social, es una cultura que ha hecho de que desde hace varias décadas, como lo defiende Tito Nieves, la salsa tiene ya 100 años de existencia, porque la salsa no es que nació en los 70s, nació mucho más atrás con artistas como Benny Moré, estamos hablando de Tito Rodríguez y otras cuantas personalidades de la salsa, Arsenio Rodríguez, el Ciguito Maravilloso. Entonces la salsa tiene ya su historia, su cultura, y siempre estuve identificado con la salsa, y más aún, empezar a hacer radio, empezar a hacer comunicación en una radio del género fue lo mejor que me pudo haber sucedido. ¿Y cómo usted logró este acercamiento también? Porque usted estuvo primero en una radio que se identificaba con la música tropical. ¿Podría usted también comentarnos sobre eso? Sí, a ver, cuando yo empecé en la radio, como le indico, Ileana, lo hice por acercamiento con mi primo. Como tenía el gusto por la salsa, la música tropical, pues encajaba muy bien con el gusto
de mi persona hacia ese género. Mis inicios fueron con esta radio hasta el año 1986 aproximadamente, que por influencia de Gonzalo Jiménez, de Industrias Famoso, le sugirió al doctor Enrique Gallegos, alma bendita, director de Radio Añoranza, que hagan un programa de música tropical. Imagínense, en Radio Añoranza, en esa década de los 80s, mediados de los 80s, que era una radio netamente del recuerdo, música de los años 50, de los 60s. El doctor Gallegos era un empedernido amante de la música romántica, de los boleros de antaño, de esa música tan extraordinaria e irrepetible. Y Gonzalo Jiménez, de Industrias Famoso, le presiona, digamos, así a Enrique Gallegos que le dé una nueva vida a Radio Añoranza. Y sugirió mi nombre. Seguramente por la chispa, la juventud que tenía en ese entonces, les llamé la atención y tomaron mi nombre para que fuera a empezar, como alguna vez el doctor Gallegos me dijo: Diego, usted me va a dañar la radio. Dañar es la palabra que le digo en buena lid, porque él me dijo otra palabra. Y le digo, pero doctor, estamos tratando de innovar. En radios FM que hacían salsa en ese entonces, recuerdo, había Radio Centro precisamente con Luis Alberto Pumaguaye. Él hacía, no estoy claro, en el programa se llamaba La Hora de la Salsa, si mal no recuerdo. Lo hacía Luis Alberto Pumaguaye, y también en Radio Colón lo hacía Eduardo Alvarado C., que creo que el programa de él se llamaba La Esquina de la Salsa. Eran dos programas únicos que habían en ese entonces, pero ya obviamente Eduardo Alvarado C. era una persona ya que tenía su trayectoria, igual Luis Alberto Pumaguaye tenía ya su trayectoria, y Luis Alberto, que es un grato amigo y entrañable hermano de la radio, vieron en mí un ente joven que podía aportar frescura al mundo de la radio y en este género tropical. Así es que pues emprendimos los fines de semana en Radio Añoranza en ese entonces, y se dio toda esta cuestión porque a Radio Añoranza había un cliente que le presionaba para que le daba la publicidad si es que era un programa de música tropical. Entonces se emprendió esto, empezamos a hacer el programa desde las 8 hasta las 12 de la noche más o menos, los días viernes nada más. Se llamaba Exitómetro Tropical ese programa. Y era auspiciado por un licor con un nombre afín a la música tropical, no sé si usted la identifica. Así es que empezamos los días viernes, tuvo tal pegue el programa que luego lo extendimos al día sábado. Y estando ya el día sábado, el doctor Gallegos vio que había éxito y una preferencia muy especial del público hacia el programa, hasta que me llamaron una ocasión a una reunión el señor Gonzalo Jiménez, Enrique Gallegos y mi persona en las oficinas de Industrias Famoso, y me propusieron que me haga cargo del asunto de la música tropical en Radio Añoranza, pero solamente las noches. Desde las 6 hasta las 12 de la noche, Radio Añoranza emprendió a hacer música tropical, ya no solamente viernes y sábado, sino de lunes a sábado. Empezamos así, el doctor Gallegos vio que empezó a funcionar el asunto hasta que decidieron encargarme a mí la responsabilidad de organizar la radio para hacerla. En ese entonces eran las 18 horas del día, música tropical. Tocábamos salsa, tocábamos merengue, fusión tropical. En ese entonces no se tocaba vallenato, tocábamos cumbias, pero seleccionadas porque no podíamos irnos en contra de la línea de elegancia que en ese entonces tenía Radio Añoranza. Así es que emprendimos esa aventura y le convertimos en la primera radio tropical 100% en la frecuencia modulada.
Diego, una consulta. ¿De ahí nació Añoranza la Rumbera? ¿Cómo es? ¿Cómo se dio? Porque al inicio solamente era Añoranza, luego ya fue Añoranza la Rumbera hasta que quedó en la Rumbera. Así es. Ya cuando emprendimos la programación de 18 horas, porque antes la radio se prendía a las 6 de la mañana y se apagaba a las 12 de la noche. La madrugada no trabajaba la radio. Es decir, yo entraba a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y yo era el que me encargaba de apagar los equipos de la radio hasta el siguiente día, que iba el operador a las 6 de la mañana y prendía. Así es que cuando ya se emprendió a hacerle a la radio 100% tropical, empezamos a ver cómo la identificábamos, porque ya no cuadraba el asunto de la añoranza con lo tropical. Yo tengo una grata experiencia y una anécdota muy especial y muy querida de mi persona con un oyente mío desde Super Canal 12. Usted debe conocer el nombre de Juan Carlos Ricaurte, que también es comunicador social. Juan Carlos era mi oyente en Radio Super Canal 12, ya por la década de los 80, cuando iniciábamos. Y se dio la oportunidad cuando yo ya estaba en la rumbera, me llama y me pide si es que podía él ir a conocer los estudios de la radio. Yo le dije que sí, con mucho gusto. Yo en ese sentido no he sido egoísta, no he sido de las personas que se guarda ese egocentrismo de ser figura de un medio de comunicación. Así es que le cité a Juan Carlos, llegó a la noche, entró, conoció, se quedó él totalmente extasiado y yo le veía a él y me recordaba a mí mismo aquella primera ocasión que con Alan Flores Valenzuela yo también conocía por primera vez unos estudios de radio. Y esa situación, ese momento me enterneció mucho. Y hasta ahora con Juan Carlos Ricaurte, él está viviendo ahora en Nueva York, en los Estados Unidos. No somos amigos, no somos colegas, somos hermanos. Es de esas relaciones que se vuelven entrañables y uno ha ido cultivando con el pasar del tiempo. Cada que Juan Carlos está de regreso por acá, tenemos la oportunidad de encontrarnos y nos fundimos en un abrazo extraordinario, porque él en su juventud y en ese anhelo de querer formar parte de hacer radio, se vinculó a través de esta anécdota que le cuento, Iliana, a la radio. Y en una ocasión nos encontramos con Juan Carlos en la mañana. Era en el Banco Central, en el reloj del Banco Central, 9:20 de la mañana, si es que no estoy mal. Conversábamos con Juan Carlos y decíamos, hay que ponerle algo, un eslogan, algo a la radio para hacerle afín a lo que estamos tocando. Y entre estas y otras propuestas que nos hacíamos entre Juan Carlos y mi persona, salió esto de la rumbera. Pongámosle Añoranza la Rumbera. Correcto. Nos pusimos de acuerdo y le empezamos a llamar Añoranza la Rumbera. Hasta que luego, bueno, ya con el pasar del tiempo, ya eso de añoranza también ya se quedó de lado y solamente se le denominó La Rumbera 97.7. Diego, muchas anécdotas que han hecho también para los nombres, ¿no? De las radios, ese proceso de añoranza la rumbera, y ahora solamente queda la rumbera. Y amistades también que se van creando en ese trajinar, en ese trayecto de la radio. Ahora conversemos cómo salió usted de la rumbera y se dio este acercamiento a Radio Centro también, o pasó por otra estación. ¿Cómo fue la situación? No, sí, yo pasé directamente de Radio La Rumbera, pasé a Radio Centro, y la historia de cómo llego yo a Radio Centro se dio porque en uno de esos tantos y hermosos lanzamientos musicales que en esa época se hacía, cuando había una bella camaradería entre todos los colegas, los lanzamientos discográficos era el sano pretexto para encontrarnos entre todos los colegas, conversar, molestarnos, fastidiarnos, en buena lid. Antes había una unión extraordinaria entre los colegas, y en una noche ahí en el Royal Horse, ahí en donde es ahora la Salsoteca Lavó, en la calle Iñaquito y Naciones Unidas, ahí funcionaba el Royal Horse. Y Roberto Álvarez se me acerca y me dice, oye, Cheo, quisiera conversar contigo. Esto fue un día miércoles.
quisiera conversar contigo, ¿puedes mañana ir para la radio? Le digo, ya, con mucho gusto, el día de mañana estoy ahí. Hablamos el día jueves y el día viernes empecé a trabajar en Radio Centro. Me despedí de la rumbera. Y estábamos también ya en una etapa un tanto especial en la rumbera porque el doctor Gallegos tuvo en ese entonces la intención de vender la radio, de rentar la radio. Estaba en esa situación de que no sabía qué hacer con la radio. Y como había inestabilidad, pues decidí salir de la radio y se presentó la oportunidad de Radio Centro. Y desde ahí, esto fue allá en diciembre del año 90. Diciembre del año 90. Y en esa época también se dio que otra persona también de otro medio de comunicación, competencia de Radio Centro, me había contactado también para ir a esa radio. Pero en esa radio no fue como en Radio Centro, que con Roberto hablamos el jueves y el viernes ya empecé. En esa otra radio recién me habían convocado para la siguiente semana a reunirnos, que yo les llame para ver cuándo nos podíamos reunir y ver qué hacíamos. Pero como se dieron las cosas así tan rápido en Radio Centro, pues yo opté por Radio Centro. Y tal es así que el día viernes me escucha este director de radio de la otra estación que me llamó y obviamente me dijo que me quería mucho. Que no había esperado a que reunirme con ellos la siguiente semana para definir, pues bueno, ya se definieron las cosas en Radio Centro y desde ahí hasta la fecha. E igual en Radio Centro empecé solamente los fines de semana, viernes y sábado. Y luego poco a poco se fue extendiendo igual el proceso casi similar que en Radio Añoranza La Rumbera, hasta que ya me dieron ya un turno, ya me dediqué a hacer ya la música pop también, la música balada en ese entonces, década maravillosa de los 90s. Yo estuve en Radio Centro en mi primera etapa hasta el año 96, de ahí me retiré un año, regresé a finales del 98, año y medio más o menos, y me dediqué a hacer el género que maneja Radio Centro, que fue prácticamente multitarget en ese entonces, porque tocábamos balada, pop, rock, música en inglés, música incluso latinoamericana, hacíamos salsa. Fue la época fuerte de la lambada, de la bachata de Juan Luis Guerra, y tantos éxitos importantes de esa primera parte, de ese primer lustro de la década de los 90s. Yo a finales del 96 me retiré de Radio Centro porque el licenciado Gonzalo Rosero me convoca. Yo había ya trabajado para Radio Democracia en amplitud modulada, había trabajado un tiempo y el licenciado Gonzalo Rosero tenía Radio Democracia FM también. Le habían concesionado la frecuencia, pero no sabía qué hacer con su radio. La hizo, dejó de ser Radio Democracia FM y se denominó Radio Genial FM. Ahí con su hijo Álvaro Rosero emprendimos esa gran aventura de hacer Radio Genial y obviamente como yo siempre he sido dominante en esto de la música tropical, el licenciado Gonzalo Rosero dijo que vamos a hacerle tropical a la radio. Y ahí convoqué a personalidades de la radio como Jimena Ganchala, no sé si usted la conozca, también comunicadora de gran tiempo. Ella también estuvo su tiempo, ya luego de que yo salí, estuvo en La Rumbera. Estuvo Adrián de la Torre, también mi querido hermano Manuelito Velázquez, estuvo Osvaldo Calderón, mi primo, también estuvo Luis Eduardo Villasís, gente que hicimos salsa en diferentes radios y fue la primera ocasión que logramos reunirnos todos quienes en ese entonces, en esa parte del tiempo, nos habíamos identificado con el género. Y nos reunimos ahí como que hicimos la selección salsera y nos reunimos en Radio Genial de Gonzalo Rosero a hacer el género, la salsa. Hasta ahí esa parte. Hasta ahí sería en Genial. De ahí vuelta por cómo regresó a Radio Centro, porque siempre hay un proceso para estos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo decidió dejar Genial
donde ya estaba posicionada una programación, donde ya estaba posicionado también los espacios, las personas que iban a conducir los programas, y decidió regresar nuevamente a Radio Centro, donde ha sido su casa durante más de 3 décadas. Así es, así es. Sí, de radio, genial. Salí, igual fue un mes de diciembre. El licenciado Gonzalo Rosero estaba muy contento con cómo se le estaba llevando la radio, pero el asunto era la cuestión publicitaria. Usted sabe que si no hay publicidad, no hay el financiamiento para las radios. Los medios de comunicación viven precisamente de la publicidad. Y lamentablemente el problema era técnico, porque el primer transmisor con el que salió Radio Genial era un transmisor de baja potencia que no tenía gran alcance. Entonces, el licenciado Gonzalo Rosero estaba ofreciendo que ya venía el nuevo transmisor y etcétera, pero cada vez nos quedábamos, como quien dice, en el aire. Hacíamos un gran esfuerzo todos quienes estábamos haciendo la programación, pero la radio sin la cobertura necesaria no podía ir más allá de hasta donde pudo llegar en ese momento. Así es que en el mes de diciembre del año 98, si no estoy mal, o fue en el 97, ahí me traiciona la memoria, entre el 97 y 98, decido salir de la radio y dejar. Pasé un tiempo entre Radio Francisco Estéreo y Radio Colón. En Francisco Estéreo también estuve un tiempo al mediodía, y en esa radio hacía algo muy especial, no por lo brillante, sino por el hecho de que empezaba haciendo yo un programa de música folclórica que se llamaba Raíces, de 11 a 12 del día, y de 12 a 1 hacía un programa tropical. Yo mismo, el mismo caballero que usted ve aquí, hacía 1 hora de folclore y 1 hora de música tropical. Eso fue momentáneo. Luego fui a Radio Colón también con nuestro entrañable amigo Marco Vargas, quien era director de Radio Colón en ese entonces, y conjuntamente con un amigo colombiano, Yesidu Perlin González, hermano caleño que se radicó acá en Ecuador, y hicimos un programa en Radio Colón de salsa. Y de ahí, en esos caminares de la vida, y cuando las cosas tienen que darse y tienen que ser así, pues se dan. Me encuentro con Roberto Álvarez y Roberto me dice: oye, Cheo, necesito que vuelvas a Radio Centro. ¿Qué estás haciendo? Le expliqué qué estaba haciendo, a qué me estaba dedicando y etcétera. Me dice: ¿por qué no regresas a la radio? ¿Por qué no lo piensas y vuelves? Quiero hacer un proyecto contigo. Le digo: listo, hablemos mañana. Fui a la radio. Y la propuesta era no entrar a hacer un programa o a tener un turno de programación, porque todos los espacios estaban copados, sino como se venía el cambio de siglo, del 99 al 2000, la propuesta era que yo me encargue de hacer una serie de producciones de lo mejor del siglo. Me puse a trabajar, acepté la propuesta, llegamos al acuerdo, volví a Radio Centro y me dediqué a trabajar en producción, y desde ese entonces me enamoré de la producción, porque antes era locutor operador, no era productor. Desde ahí me enamoré de la producción, empecé el hecho de investigar, de averiguar cosas, de preparar los libretos, de entrar al estudio de grabación, armar todas las pastillas, las cápsulas, como se las quiera llamar. Esto me llevó todo el año 99, y ese fue el motivo de mi regreso a Radio Centro. Luego se quedó libre un turno de mediodía, cogí el mediodía y hasta el sol de hoy, que hoy ya no estoy tampoco en un turno de lunes a viernes, solamente tengo el programa de fin de semana que es Al Tope de los Éxitos, en donde reviso los éxitos semanales, y estoy encargado de hacer producción conjuntamente con otro compañero, Jorge Gallardo. Los dos nos encargamos de hacer producción ahí en la radio. Entonces ya como que me enamoré del hecho de la producción. Esa época que duré al mediodía, hice el programa hasta que dejé nuevamente el horario de mediodía
y he seguido en Radio Centro encargado de hacer producción. Swing Latino. Bacanísimo, chévere, buenísimo. Swing Latino presenta el programa más prendido de la radio. Al sonar de los tambores, bailaban los negros. Su sangre y sudor inspiraron al sonero. Al cantar, un canto de libertad nació, un canto de esperanza. Esperanza que hizo al rey tocar el timbal y junto al quitipó de la campana, Azúcar la negra puso al cantar. Nacieron los mulatos y el mundo entero bailó, alegrando corazones con la clave y el bongo. Ahora todos los pueblos bailan al sonar de la canción. Canción que da esperanza, canción que eleva un grito que dice al mundo, este ritmo es de toditos. Lo baila el blanco, lo baila el indio, el latino y el chino también, reconociendo que del sur al norte, todos juntos somos salsa. Una feliz noche, mis queridos swinglatineros. Nos encontramos nuevamente en fin de semana para disfrutar lo mejor de nuestro género maestro, la salsa. Un programa para divertirnos y disfrutar de lo mejor de esto que tanto nos apasiona, nuestra querida música, la salsa. Les abraza Mr. Cheo. Hoy tenemos un menú sabroso con Luis Landaez, Aníbal Abreu, Willy Colón. Está el proyecto musical Nosotros Mismos. También lo nuevo de Michelle Brava. Luis Perico Ortiz estará entre nosotros presentándose también con la música de Iraquere. Disfrutaremos la noche de este fin de semana. Además estará Cheo Feliciano, Larry Harlow, los hermanos González, Jay Zamorano, Norberto Vélez y su más reciente producción musical. Además Jimena Sariñana junto a Rubén Panamá Blades, y cerraremos con un gran clásico de nuestra música junto a Bobby Rodríguez y la compañía. El show de hoy está sensacional, un programón para disfrutarlo de principio a fin. Mr. Cheo les abraza, les da la bienvenida. Arrancamos ya el programa más prendido de la radio. Swing Latino tiene el sabor del Caribe. Qué bueno iniciar con Arabella, esta artista nacida en Bogotá, Colombia, que se radicó en Venezuela un buen tiempo y nos dejó un legado musical sabroso. Ella es Arabella, con quien abrimos el programa de hoy y estas mentiras. Si me dices que tu amor, de mi amor se olvidará. Aquí viene un medley que trae dos temas al estilo y versión de Carlos Guerrero y la Cali Salsa Big Band. Barateando y pa'l 23. Diego Cheito, ¿y de dónde sale esto de Cheito? ¿De Cheo o Cheito o Mr. Cheo? A ver, ¿de dónde sale? A ver, de todas las formas. Porque siempre es bueno saber, porque uno se acostumbra tanto a decir que ya parece que es un nombre que está ahí, pero sin embargo todo tiene su origen. Sí. El origen primero, Mr. Cheo. ¿Quién es Mr. Cheo? Mr. Cheo es un personaje ficticio que lo creó mi primo Osvaldo Calderón. Él se presentaba como en la gran mayoría de locutores operadores, hacíamos la labor de locutar y de operar los equipos. Osvaldo decía muy buenas noches, muy buenas tardes, días, etcétera. Les habla Osvaldo Calderón y en los controles está Mr. Cheo, pero Mr. Cheo no existía hasta cuando yo llego a la radio. Entonces Osvaldo locutaba y yo operaba. Entonces, Mr. Cheo se personificó en mí. De ahí empezó, estamos con Mr. Cheo, Diego Grijalva. Mr. Cheo, Diego Grijalva, y así me identificaban. Diego Grijalva, Mr. Cheo. Hasta que en alguna ocasión, el señor David Muñoz, director de Onda Latina, en un lanzamiento de uno de sus tantos discos, entre muchas personas que agradecía, utilizó por primera vez el diminutivo Cheito. Agradezco a fulano, sultano, mengano y a Cheito Grijalva, y desde ahí
se quedó como arraigado ya el hecho del Cheito Grijalva desde esa ocasión del lanzamiento de un disco de la Sonora Onda Latina. Hubo buena Y espalda desde- entonces. Hubo buena espalda entonces. Claro que sí, porque el diminutivo fue un identificativo que le dio a este personaje de la radio, de la comunicación. Y luego siguió el tiempo y desde hace 11 años acá, que me puse una radio online que es 1000% salsera, empecé a identificarme no como Diego Grijalva, sino solamente como Mr. Cheo. Entonces ya no es el Cheito Grijalva, sino Mr. Cheo. Mr. Cheo, el mensajero de la salsa. Entonces, así fue que nació ese Cheito. Mucha gente piensa en Puerto Rico, les dicen a los José, les dicen Cheo. Entonces pensaban que por mi afinidad con la salsa, pensaban que yo me llamaba Diego José Grijalva. Y no era así, pues mi nombre es Diego Andrés. Así es que a raíz de ese personaje ficticio de mi primo Osvaldo Calderón, nace el Mr. Cheo, que se personificó en este ser que ya lleva tantos años felices y deliciosos dentro de lo que es hacer la radio. Diego Cheito Grijalva, una pregunta. Usted habló acerca de Onda Latina, ¿no es cierto? Donde nació lo de Cheito. Pero ¿usted sabe por qué se llama Onda Latina? Onda Latina, la verdad que no, nunca me... Le voy a contar yo. A ver, cuénteme la El historia dueño de la orquesta contaba que una vez la esposa estaba bañándole a su hijo. Sí, estaba bañándole en esas tinas que había antes, esas tinas grandes, así, ondas que había. Entonces, desde que un rato, desde que dice, sácale por favor el niño se está como ahogando, digamos. Ahogando. Sí. Entonces de ahí dice, pero ¿cómo? Si está Onda Latina, Onda Latina. ¿Ya? Entonces, esa es la historia de Onda Latina. Sí, no sabía. Y todo el mundo le relaciona con la cuestión más de onda, de música de Latinoamérica y todo. Pero esa es la corriente latina, claro. Sí, Ajá. sí. Y mire que con David Piña Muñoz hemos tenido una gran amistad ya muchos años, ¿no? Lo veo a David, la última vez que lo vi a David Muñoz sería ya por el año 95, 96, que me encontré justo en la avenida de los Chiris y Portugal, y no le he vuelto a ver a David Muñoz. Llevábamos una muy buena amistad, pero obviamente como yo ya me empecé a apartar del asunto de la línea tropical, obviamente ya no estaba en contacto. Con quienes sí estaba en contacto en el mundo tropical es con todos los hermanos Luzuriaga de Don Medardo y sus Players, que a raíz de la muerte de Don Medardo, no he vuelto a hablar con ellos ni estar en contacto, pero bueno, la amistad y el respeto y el compañerismo con ellos siempre ha existido, ¿no? Porque la familia Luzuriaga definitivamente ha marcado un hito dentro de lo que es la música tropical de nuestro país con esa gran institución, la primerísima del Ecuador, que es Don Medardo y sus Players. Pero de este detalle de lo que me cuenta de Onda Latina, no, yo le tenía por la otra línea. Preguntarle tal vez, porque yo le hice una entrevista justo cuando estaba en Francisco Estéreo. Entonces él fue y de ahí yo le pregunté y me explicó que era por eso. Entonces, es como anecdótico, ¿verdad? Claro, claro. Y era la gran institución musical del sur de la ciudad, de allá de Chimbacalle, porque fiestas de Quito sin Onda Latina en Chimbacalle no eran fiestas. Y obviamente Onda Latina también es una de las instituciones importantes de la música tropical de nuestro país, como lo son los Titos, los Hermanos Vaca y otras agrupaciones que definitivamente dejaron huella en nuestro medio en esas décadas de los 80s, 90s, porque a partir del 2000 pues ya han venido otras agrupaciones tropicales que lo han venido haciendo muy bien. El caso de los Duques, de Catleya y los nietos de la dinastía Luzuriaga también, que ya tienen ahora su propia agrupación. Entonces ya son otros caminares dentro de la música tropical desde la década de los inicios, pues, de las primeras años de la década de los 2000 hasta la fecha.
Diego, quiero hacerle una consulta. Quizá cuando usted recién inició o estaba en Radio Centro, no podría ser a finales de los 80, quizá una hermana suya también estaba incursionando en la locución. Sí, mi hermana Verónica Fernanda, ella estuvo en los 90. 90. Precisamente ella hizo conmigo la rumbera también, ya la parte final de la rumbera. Y fue prácticamente un destello el caminar de mi hermana por la radio. Ella se fue más por el asunto de la banca, ella se dedicó al mundo financiero. Y obviamente cuando hay vocación, pues uno se extiende en la vocación hasta que el cuerpo aguante, pero creo que la vocación de mi hermana no fue la comunicación, ella se dedicó a otras cosas, tuvo su caminar, su impulso. Me acuerdo Terry Williams tuvo la gentileza de sacar un lindo reportaje en el diario Últimas Noticias sobre mi hermana, pero como que, no sé, hasta ahí llegó. Y luego ya llegó a Radio Centro, estuvo un tiempo y decidió definitivamente salir. Precisamente ella también salió a raíz de que yo salí de Radio Centro allá por el año 96. Diego, muchas personas hablan acerca de la calidad humana que usted tiene. Uno de ellos es Darío Castellanos. Mi hermano Darío. Una persona que siempre destaca la calidad humana, la solidaridad suya. ¿Cuál sería, por ejemplo, el mensaje que usted podría dar a estos personajes, ¿no? Que nuevamente están incluyendo y quieren que el género de la salsa vuelva a ser lo que fue en décadas anteriores? A ver, hay el primer gran ejemplo que le mencioné, Iliana, hace rato, fue ya el de Juan Carlos Ricaurte. Juan Carlos Ricaurte, oyente mío, se acercó, le abrí las puertas. Como le digo, hoy es mi gran hermano, y hoy puedo decir que en los últimos años se ha convertido también en parte de mi familia dentro del mundo radial. Es Darío Castellanos y su hermano Vladimir y todos quienes están alrededor de Darío, porque yo debo destacar el trabajo, la tesón y muchas veces hasta el desenfreno que tiene Darío Castellanos por hacer radio, porque él es un apasionado de la radio. Y hoy ya no hay apasionados de la radio, Iliana. Hoy hay gente que simplemente por darse a conocer, darse la fama, entre comillas, llegan a la radio y ya no persiguen el hecho de hacer radio como tal, el llevar la radio en las venas, en la médula. Y Darío es de esos jóvenes que ha dado ejemplo de que sí hay personas todavía así. Lo lamentable es que los medios de comunicación, los de canales aire abierto, no dan la oportunidad a estas personas. Sí dan oportunidad de pronto, y ahora se han dado situaciones que a mí me ha parecido bastante absurdo. Me contaba un colega de radio que dejó una radio por el motivo que le voy a comentar, Iliana, que le quitan el turno a este compañero porque el dueño director de la radio le dice que en sus redes sociales no tiene seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes? 1,000, 1,500. No, yo necesito que esté en la radio una persona que tenga más movimiento en redes sociales. Y le quitaron a él del turno y pusieron una persona que tenía millones de seguidores, millones de likes, etcétera, pero ahora vamos a ver la calidad de programa que hace esta persona. Mientras que a la persona que le quitaron el turno hacía un programa de gran calidad, con conocimiento, con experiencia, persona que fue preparada y estudiada en el instituto de AER, y la otra persona no vino con su gran currículum de likes a través de redes sociales y le dieron el turno. Y eso ha hecho también de que la radio en calidad y en contenidos haya decaído tanto en estos tiempos, porque si bien es cierto, la tecnología ha evolucionado de una forma monstruosa y eso nos ha dado una herramienta importantísima a quienes hacemos comunicación para ser más inmediatos en esto de la comunicación, pero los contenidos no son como antes. Ya no hay el contenido. Usted debe ser testigo, Iliana, de que uno pone una radio y escucha ahí a un grupo de gente riéndose, hablando cosas que de pronto son sin sentido y arman la algarabía. Alguien decía, un director de una radio decía, no, es que ahora la radio es show.
Ahora la radio es circo, hay que darle espectáculo a la gente. Sí, podrá ser, pero se han olvidado de las tres bases fundamentales que tiene la radio, Iliana, que es educar, informar y entretener. Las radios ya no educan. Ahora los medios de comunicación, no digamos solamente la radio, sino los medios de comunicación ya no educan, ahora mal educan. Y cuando hay espacios de educación, no les dan la apertura del caso para que se difundan los programas educativos. Informar ahora solamente se tiene en el sentido de hacer un noticiero e informar la noticia, o informar las cosas que son tendencia, que ahora prácticamente se basa en el morbo de la gente. Eso no es informar, es otro de los fundamentos que ya no se respeta hoy, de las bases importantes de lo que es hacer comunicación. Y entretener, ahora todo mundo entretiene y lamentablemente no entretienen de buena forma, sino entretienen mal. Entonces, lamentablemente esto nos lleva al caso, y vuelvo de Darío Castellanos, de que él es una persona que está embelesado con la radio, está absorbido por la radio, y como no le han dado oportunidad en las radios abiertas, a él y también a su hermano Vladimir, pues se pusieron su radio online y lo están haciendo, y me place sobremanera el hecho de que Darío, sobre todo Darío, haya tenido esa especial visión de acercarse a mi persona para pedir consejo, pedir opinión, sugerencias, y puedo decir que Darío Castellanos es el Juan Carlos Ricaurte de los 80s, 90s, Darío Castellanos es el Juan Carlos Ricaurte de los 2020s. Esas son las historias, ¿no? Porque muchas veces sí es necesario ver el talento de las nuevas generaciones para seguir proyectándoles, para que sobre todo exista el contenido, la esencia de lo que era la radio. Por ejemplo, usted mismo hablaba en sus inicios el Grupo Radión, las emisoras que formaban el Grupo Radión a inicios de los 70, por ejemplo, ahí usted hablaba de Canal Tropical, las emisoras que ha habido, ¿no? En esa época donde había los referentes también de la locución, por ejemplo, el señor Guillermo Jácome Jiménez, él me comentaban que él decía que al micrófono hay que hablarle con delicadeza, con sinceridad y con transparencia y honestidad. Entonces, eso como que poco a poco ha ido cambiando. ¿Le da a usted tal vez nostalgia de la época cuando la radio era muy, muy respetada y sobre todo había un mensaje? Por ejemplo, si hacía un programa de música, pues sí, daba a conocer quién era el autor, quién era el intérprete, qué es lo que más o menos decía la canción. ¿Le da un poco de nostalgia eso o no, Diego? No es que me da poca nostalgia, me da mucha nostalgia, inmensa nostalgia. Precisamente cuando días previos conversaba con usted y le hacía partícipe del material que me había solicitado, solamente el revisar ese material a mí me dio una nostalgia terrible porque me trasladé a esos tiempos y decía, ¿por qué la radio no es de esa forma? Si bien es cierto, todo evoluciona, estamos totalmente de acuerdo, todo evoluciona, todo cambia, pero creo que los principios no deben cambiar, los valores no deben cambiar, la convicción, los conceptos no deben cambiar. Y eso lamentablemente hoy no se respeta, ya no existe. Ahora los medios de comunicación, si bien es cierto, son un negocio y de eso viven los dueños de las radios, pero ahora si hay un programa malo y les da plata, el programa queda. Puede venir un programa excelente, pero si no les da dinero, pues simplemente en pocos meses le dicen gracias y hasta aquí llegamos. Precisamente es por esa situación de que ya no se respeta el hecho de los fundamentos de la radio, que es, insisto, educar, informar y entretener. Ahora, como le insisto, Iliana, se entretiene, pero se mal entretiene. Y antes, hablando de nostalgia, la radio era un referente de la cultura de los pueblos. La radio era la que daba el ejemplo al ciudadano para cómo comportarse, para cómo hablar, cómo
desenvolverse dentro de la sociedad. Ahora es a la inversa. Ahora la ciudadanía es la que influye en la radio, y si la radio no se deja llevar por la influencia del común ciudadano, pues está fuera de onda, no es tendencia, está fuera de parámetros. Ahora, si una canción número 1 en los ratings internacionales habla cualquier cantidad de cochinadas, y si eso es tendencia y eso le va a dar rating a la radio, pues eso hay que poner. Entonces ya no hay, inclusive la autocensura que existía antes en los medios de comunicación, ya no hay. Muy pocas radios, y en esto debo decir, Radio Centro, sí tenemos nosotros nuestra autocensura, siempre estamos escuchando el material, estamos escuchando la música, y si vemos que esa canción, esa música, tanto visualmente como en el contenido, no es radiable, pues simplemente no la tocamos. Y eso también ha llevado a un inconveniente bastante especial con los promotores musicales, porque ahora ya no hay disqueras, ya no hay promotores discográficos, ahora son representantes de artistas, o como yo les he dicho, y discúlpenme si se molestan, porque esto yo lo he dicho ya varias veces, son reparte discos. Discos entre comillas, porque ya el disco no hay. Ahora lo que hacen es copiar, pegar, enviar. Y cuando se les pregunta a los promotores, ¿y esta canción, y este artista, y esta producción, de dónde, cómo y cuándo salió? No saben. No saben. A nosotros mismos como comunicadores nos toca emprender el asunto de investigar de dónde viene tal artista, de dónde viene tal canción, quién produjo, y etcétera, etcétera. Lo que antes, usted recordará, Iliana, Alan Flores Valenzuela fue uno de los importantes promotores que tuvo Fediscos. Y el señor Alan Flores Valenzuela sabía desde la A hasta la Z de la producción y del artista que lanzaba un nuevo material. Ahora no. Ahora lo que hacen es copian el texto que les mandan, envían y se acabó. Pero si usted le dice, se pone a conversar con el representante artístico, no sabe de dónde proviene la producción. E incluso también se ha dado el fenómeno de que los representantes artísticos mandan el material, y como no va de acuerdo a la línea programática de la radio o a la autocensura que tiene un medio de comunicación, no se les toca. Entonces ahí vienen los resentimientos y el malestar de estos representantes artísticos, y empiezan a actuar de forma que no es correspondiente a la realidad del medio. O sea, porque un representante artístico me viene y me presenta una canción que veo que no va con mi programación, pues no la toco, y hasta ahí llegamos. Pero el representante artístico, en cambio, toma otra actitud de ponerse en el hecho de que no se les apoya, que no se está aportando a la difusión de la música, y etcétera, etcétera, precisamente por este mismo hecho de que todo ha cambiado, la forma de difundir la música, la forma de cómo se promueve la música también. Ya no hay los lanzamientos discográficos que había antes y que se podían disfrutar con todos los colegas de la radio, porque esto no, de que nos hemos separado, por así decirlo, de la gente de los otros medios, no solamente es por la pandemia, viene ya desde antes de la pandemia. Y yo he dejado y dejé de asistir a los eventos que se realizaban, porque iba y me encontraba con gente que no sabía de dónde aparecía. Y por gente también, y porque la gente también con quienes éramos afines y con quienes manejábamos, pues como que hemos tomado la misma decisión de ya no asistir a esos eventos, porque ya no existe la camaradería de ese entonces. Así es que esa es la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, es verdad, antes había como más unión, ¿no? Más amistad entre los diferentes locutores, locutoras o personas que estaban involucradas en el ámbito de las noticias. Había más, como más familiaridad, más amistad. Como que eso también se ha ido rompiendo poco a poco, ¿verdad? Sí, sí. Es lamentable, porque yo recuerdo cuando habían estas ruedas de prensa. No es que íbamos del grupito de la radio, los 3, 4 compañeros, y nos poníamos ahí en un rinconcito o en un sitio. Éramos todos contra todos,
con los de Radio Tarqui, Radiovisión, los de Radio Sonorama. Todos nos molestábamos, hacíamos un brindis, hacíamos bromas, en fin, era otra forma. La competencia radial en ese entonces era más fina, era más delicada, era más de altura la competencia de la radio. Y era bonito porque a veces se daban situaciones que nos oíamos por la referencia que había antes de los colegas, nos oíamos mutuamente. Te estuve escuchando tal, y qué bien tal cosa, y yo también igual tal, y el otro día, no, y tú dijiste esto, y como yo dije este otro, y me fregaste mi hermano, pero no, había esa familiaridad, ese compañerismo de colegas más especial, más fascinante para poder hacer en radio y hacer comunicación y llevar una relación tan hermosa con los colegas y hermanos de esta profesión. La nueva tecnología de Microsoft es la oportunidad perfecta para que su empresa evolucione desde hoy. La evolución está aquí. Su empresa debe dar el siguiente paso y Microsoft es su oportunidad para hacerlo. Hoy llega la nueva tecnología de Microsoft, la oportunidad perfecta para que su empresa evolucione y deje el pasado atrás. No se la pierda. La nueva tecnología de Microsoft es desde hoy la oportunidad perfecta para evolucionar. No se la pierda. No deje que su empresa se quede en el pasado. Desde hoy, con la nueva tecnología de Microsoft, estoy tranquilo, pues sé exactamente en dónde están mis archivos y no los pierdo. Además, mi información y mis equipos están más seguros y son menos vulnerables. Desde hoy, con la nueva tecnología de Microsoft, es mucho más fácil trabajar y estar en contacto con el resto del mundo. Además, la información es mucho más fácil de encontrar y puedo manejarla a mi antojo. Diego Cheito Grijalva, a ver, conversemos acerca de sus referentes. ¿Cuáles han sido sus referentes? Hemos hablado aquí ya de don Alan Flores Valenzuela, a quien yo también tengo el gusto de conocer, donde fuimos compañeros también en el noticiero de comunicación abierta. Recuerdo que yo estaba en la universidad y hacíamos los dos el noticiero cuando renunció también el fallecido licenciado Jorge El Chino Carrera. Entonces, ¿quiénes han sido sus referentes? ¿Quiénes usted ha dicho, estas personas quisiera yo aprender o aportar también? ¿Cómo usted ha visto esto? Mi primer gran referente en el mundo de la radio, debo decir, fue mi primo Osvaldo Calderón, porque él me abrió las puertas y él fue quien me encauzó en esto de la radio. Ya luego vinieron varias personas, Marcelo El Chino Hernández, podemos hablar de Luis Alberto Pumaguaye, que le había mencionado hace tiempo, Germán Carvajal, alma bendita también, Germán Carvajal, Sammy de la Torre, otro de los personajes icónicos, el querido Guillermo Jácome, que es padre de mi gran amigo Alex Jácome, y que obviamente Alex por herencia y por gusto también hizo comunicación. Lo último que supimos de él es que estuvo en Gama Visión, y por ahí podríamos decir, han sido mis referentes. También hay Fabricio Cifuentes, también es otra ya en la línea de lo que es la radio ya joven, de la onda pop. Podríamos decir que Fabricio Cifuentes, Jorge Obando también, alma bendita, otro de los referentes indiscutibles de la radio, y cuántos otros más que de pronto la memoria me es ingrata y en este momento no los recuerdo, pero podría mencionar a estos caballeros que le acabo de decir, Iliana. Han sido mis referentes de la radio. Y a nivel internacional, pues, han habido muchos recientemente, y gracias a la gestión y a ese ímpetu que tiene Darío Castellanos, tuve la oportunidad de establecer contacto con J. Fernando Quintero, que es uno de los grandes locutores, productores y genios de la radiodifusión colombiana. Con él, allá en el primer lustro de los 90, estuve en contacto porque hacía
yo los reportajes de la música tropical de acá del Ecuador para el programa que hacía Caracol Miami, que se llamaba Tropical Latino. Ahí tuve yo el primer contacto con J. Fernando Quintero, quien hasta ahora sigue haciendo radio y es un referente de la radio en Colombia y también a nivel internacional fue un referente de mi persona. De ahí en Nueva York tengo a Polito Vega, uno de los grandes baluartes de la radio y sobre todo de la salsa en Nueva York, y de esa época brillante entre los 70s y 80s, Polito Vega pues es un referente indiscutible dentro de lo que es el género tropical a nivel internacional. Claro que usted ahora se está dedicando completamente a la producción, pero ¿cómo, a lo que hablamos en un inicio, cómo se puede lograr recuperar, en este caso, al género maestro, que sabe decir usted, a la salsa? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cómo la gente puede sentir también nostalgia, ¿no? Porque antes la salsa, como usted mismo dice, tenía letras con contenido, tenía letras que decían algo, que siempre aportaban con algo. Sí, lo que sucede, Iliana, es el hecho de que como los negacionistas de la vacuna contra el COVID-19, de esa misma línea, hay quienes no creen en los nuevos talentos salseros, Iliana. Y hay muy buenos talentos, y hay grandes talentos que hoy por hoy tienen la virtud de que han tenido la dicha y la oportunidad de prepararse a nivel universitario, tienen un pleno conocimiento tanto académico como en tablas, en escenarios, pero lamentablemente los medios de comunicación han dejado de tocar la salsa. Dígase usted, en Colombia es un gran ejemplo. En Colombia ellos no le dan mucha apertura a la salsa nueva, a los jóvenes talentos, a los nuevos intérpretes del género. Y eso ha hecho, pues precisamente, hubo un momento en que se decía que ya la salsa murió. Pero gracias a un ejemplo y que yo le sigo todos los días lunes, Tito Nieves, él tiene un espacio que se llama Conversa con Tito, todos los días lunes a través de Facebook y YouTube, y él está encaprichado con apoyar y fomentar la salsa de la gente joven, de la gente nueva. Y eso deberíamos hacer todos los medios de comunicación. Porque si usted en algún momento se pone a escuchar de nuestras radios que tocan salsa en espacios definidos, en espacios específicos, tocan lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Llega a uno que es salsero, escuchar radio, me cansa a mí escuchar mi género, mi salsa en los medios nuestros, porque no salen del mismo repertorio de todos los días. No salen del Llorarás de Oscar de León, no salen del Cali Pachanguero, y no salen de Mi Gente de Héctor Lavoe y de unos cuantos repetitivos que tocan y tocan y tocan. Hoy por hoy hay artistas en Puerto Rico, Norberto Vélez, que también tuvo la gran decisión de hacer un espacio a través de YouTube para fomentar la difusión de la salsa, tanto de los artistas añejos como de los artistas jóvenes. Este espacio lo hace una vez al mes Norberto Vélez, se llama Sesiones desde la Loma, lo hace en Atillo, Puerto Rico, y es un programa en el cual van los artistas y tocan en vivo, y usted escucha y ve la calidad de interpretación de todos los músicos e intérpretes que van a ese espacio, que uno dice, ¿por qué eso no suena en la radio? ¿Por qué eso no está en la televisión? ¿Por qué estos artistas que tienen talento, que tienen unas ganas de comerse al mundo con su música, no están siendo difundidos como debe darse? Hoy por hoy, los medios online somos prácticamente la bandera que tiene hoy por hoy la salsa nueva para ser difundida. En Puerto Rico crearon hace poco una radio online que se llama Salseo Radio. Esa radio se dedica a tocar expresamente todo lo nuevo de la salsa que sale en Puerto Rico y sus alrededores. Mientras tanto, la radio tradicional Z93 o Sal Soul de Puerto Rico, ellos están muele y que muele y que muele la salsa vieja. Hay mucha gente
que gustaba y bailaba de esa música que ya no existe, que ya no está entre nosotros. Va a pasar como algún momento yo le dije al doctor Enrique Gallegos, doctor, la gente que a nosotros nos escucha como Radio Añoranza es gente en ese entonces, década de los 80s, que ya tenían 60, 70 años, que añoraba escuchar esa música de Olga Guillot, del Trío Los Panchos, la Sonora Matancera, Tito Rodríguez y cuantos otros de antología. Pero de aquí, en 10 años, esa gente de pronto ya no nos va a oír. Mientras uno va avanzando y va pasando el tiempo, va cambiando también sus gustos y sus costumbres. Ya la gente ya de pronto ya no escucha radio, ya se pone a escuchar sus cassettes, sus cintas, sus CDs, y ya no escucha la radio. Entonces hay que ir dando un vuelco a esa programación para que la gente vuelva a, en este caso la salsa, vuelva a afianzarse a lo que es la salsa. En Perú hay un movimiento salsero extraordinario. Hoy por hoy hay una cantante que está en todo lo alto. Su nombre es Daniela Darcourt, una artista que nació en una banda femenina peruana, Son Tentación, y ella hoy por hoy está batiendo récords. Su padrino musical internacional es Tito Nieves, y con el respaldo de Tito Nieves está haciendo una carrera extraordinaria. Pasó 2 años sin hacer producción, y eso pasa a muchos artistas que por los contratos que hacen con representantes o con disqueras o con empresas de espectáculos o representantes de artistas, cuando quieren retirarse, si es que lo quieren hacer antes de que se cumpla el contrato, mientras no se cumple el contrato no pueden hacer nada. Pasa el tiempo y Daniela Darcourt, luego de varios golpes que ella ha sufrido en el ámbito profesional artístico, pues decide emprender ella sola su carrera artística. Y ella hoy por hoy lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y así como Daniela, hay otras, hay Gaby Zambrano, hay Amy Gutiérrez, hay Yajaira Plasencia, hay el Sexteto Acarey, que es una banda peruana también, pero que está regentada por un hermano cubano que radica en el Perú. Es decir, Perú hoy es prácticamente la bandera de la salsa desde esta parte del continente hacia Centroamérica, que por siempre Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia han sido. Incluso Colombia hoy por hoy no tiene gran producción salsera. Recientemente nomás me llegó justo el día de ayer lo nuevo de Willy García, quien es el ex integrante del grupo Nietzsche, que es el único que ha sacado en los últimos tiempos material y que es de éxito. Estuvo en la lista Billboard Willy García como uno de los favoritos de la salsa en una canción que la grabó conjuntamente con Gilberto Santa Rosa. El grupo Nietzsche el año anterior ganó 2 premios Grammy a mejor producción del año y a mejor banda salsera, el grupo Nietzsche. Y en Colombia, en la misma Cali, no sabían de la producción 40 del grupo Nietzsche. No le daban la difusión del caso al grupo Nietzsche, siendo que el grupo Nietzsche es una banda colombiana, una orquesta colombiana, la misma que no le han dado el apoyo requerido. Y sin embargo, el grupo Nietzsche, por eso se suele decir, nadie es profeta en su tierra. El grupo Nietzsche a nivel internacional ganó premios internacionales que le dio a Colombia en sus 40 años de existencia. Y de estos ejemplos hay muchos, Iliana, que si nos ponemos a hablar, la verdad que tendríamos que hacer una serie de programas en cuanto se refiere a esto de la salsa, porque talento hay, jóvenes hay, música hay. Si bien es cierto, la salsa, como todo evoluciona en la vida, ya no es el contenido social, el contenido de barrio, el lenguaje del ciudadano de a pie. Hoy la salsa es más romántica, más con tendencia a la gente joven, pero en fin, la salsa es la salsa. La salsa es una cultura, la salsa es no solamente un género, es una cultura musical que hay que respetarla y hay que defenderla y hay que apegarse a las diferentes tendencias y a cómo ha ido evolucionando la música.
Diego, ¿cuáles son los intérpretes que a usted más le han impactado? ¿Cuáles son los intérpretes que más le gustan a usted que interpretan la salsa? En este caso también los temas que usted o el tema con el que usted más se identifica. A ver, mi primer gran referente es Cheo Feliciano, como le comenté al inicio de esta conversación, Iliana, con su canción El Ratón. Fue el primer tema que desde muy guambra a mí me fascinó sobremanera esa canción por la historia que narra del ratón. Mi gata se está quejando que no puede vacilar y que aparece el ratón. Y entonces yo de niño me hice la imagen de esa secuencia musical y me fascinó. Definitivamente puedo decir que el gran influyente en mi vida y gusto salsero ha sido Cheo Feliciano. Luego de las canciones que a mí me gusta y me fascina y es un himno que yo me identifico mucho, es una canción que se llama Tumbador, del conjunto clásico que canta Tito Nieves. Esta canción narra, porque en el coro dice, Tumbador, dale una oportunidad al principiante que también quiere llegar. Tumbador se refiere al que ejecuta las tumbas o las congas, instrumento percusivo muy indispensable en el género salsero. Entonces me llamó mucho la atención esa canción porque precisamente a la gente joven hay que darle oportunidades. Y a quienes tienen talento sobre todo, y a quienes se les ve que están arraigados con ese gusto, con ese afán por llegar a donde ellos sueñan, hay que apoyarles y hay que darles ese empuje, hay que darles la mano y sacarles adelante. De ahí, otro artista referente extraordinario para mí es indiscutiblemente Rubén Blades. Rubén Blades es clase aparte dentro de la salsa. Él es compositor, él es arreglista, intérprete, actor, político, y cuántas cosas más. Yo no me pierdo, póngase la serie que está últimamente haciendo es de Fear the Factor, bueno, de los zombies, no me acuerdo muy bien el nombre ahorita, y que hace un buen papel. O sea, Rubén Blades es uno de los artistas que dentro de la salsa rompió esquemas por todo lo alto, no solamente como intérprete, cantante, compositor, escritor, etcétera, sino también que ha demostrado que él nació para eso, siendo él un abogado de profesión, que obviamente la carrera la obtuvo porque en esos entonces nuestros padres nos decían, a ver, tú tienes que ser como tu papá es médico, tú tienes que ser médico, tu papá es abogado, tú tienes que ser abogado. Pero lo que le llamó y le llevó siempre la atención a Rubén Blades y ha sido su respuesta de vida, su muestra de vida, de lo que a él le ha gustado es definitivamente la salsa, y lo ha sabido hacer de una forma extraordinaria. También dentro de la salsa rompió esquemas haciendo canciones que duraban 7, 8 minutos, cuando en ese entonces las canciones duraban 3, 4 minutos, ya exagerando. Y sobre todas las cosas, él supo expresar a través de su música el sentir del pueblo latinoamericano. Por eso hay una palabra que se creó de lo que es la música de Rubén Blades, que se llama la salsa fósila, que es folclor de ciudad latina, porque Rubén Blades precisamente, él narraba a través de sus canciones las historias que sucedían en los pueblos latinoamericanos. Entonces podríamos hablar de estas tres figuras: Cheo Feliciano por la primera canción que me cautivó, el tumbador de conjunto clásico por el mensaje que emite esa canción para la gente que está iniciando, y Rubén Blades por toda la trayectoria que él ha sabido manifestar y emprender. Diego Cheito Grijalvo, usted decía que antes los papás decían, si es que el papá era médico, el hijo también tiene que ser médico. ¿Qué decían sus papás cuando usted dijo, yo quiero dedicarme a la radio, me encanta la radio, primero ingreso para hacer los controles, luego para operar y luego a la producción? ¿Qué dijeron ellos? ¿Le apoyaron? ¿Les gustó la idea? A ver, mi padre fue músico, él era saxofonista. En algún momento
Había hecho radio también muy momentáneamente, precisamente en la radio de mis tíos, como le indico, la radio de Sangolquí. Mi madre fue maestra, ella no tuvo nada que ver con la música ni con la radio, pero alguna vez hizo una participación en televisión en Ecuavisa, recuerdo, en un intercolegial, y ella fungió de presentadora de ese espacio momentáneamente, no fue nada oficial. Pero ellos en realidad nunca dijeron ni sí ni no a mi gusto, porque yo me fui por el asunto de la radio y me fui más a nivel familiar. Sí tenían expectativas en mí que querían que sea médico, porque gran cantidad de mi familia son médicos. Incluso hay una prima que ella tenía una fijación en que yo sea diplomático, que siga la carrera diplomática. Pero no, yo me fui por el asunto de la comunicación social y eso, como le digo, desde los 10 años que mi abuelo paterno me regaló la grabadora, yo ya empecé con ese bichito de andar entrevistando y jugando, presentando canciones y etcétera. Entonces, a nivel de mis padres, no, ellos ni sí ni no, ellos respetaron y creo que en determinado momento, no sé si se hicieron al dolor de que yo me haga comunicador social, pero es una profesión y hasta el día de hoy, hasta este momento que estoy conversando con usted, Iliana, es la profesión más maravillosa, la experiencia más llenadora, placentera que uno puede llegar a tener. Tiene sus agridulces, como en todo, pero a nivel personal creo que no me equivoqué y no me arrepiento de haber elegido esta profesión de la comunicación social. Cheito, ¿se siente realizado? Realizado como comunicador, sí, porque he hecho cosas que muchos pensaban que no iba a realizar. Usted sabe, siempre hay la envidia, siempre hay el egoísmo, tanto en muchas veces hasta familiares, y dicen, no, este Wambra no llega, este Wambra no sirve, este Wambra no va a poder. Pero han pasado 40 años, Iliana, justamente en este 2021 estoy cumpliendo 40 años de vida profesional. Me inicié en el 81 profesionalmente y me siento realizado porque, insisto, he hecho cosas que nadie imaginaba que iba a lograr. He logrado y sigo adelante ahora con esto de la tecnología que nos ha permitido ponernos nuestro juguetito, como le suelo llamar yo, que no es ningún juguetito, porque como le he dicho a Darío y a muchos otros amigos que han querido emprender en la radio online es más seria que la radio aire, porque en la radio online no estamos supeditados a un sueldo, no estamos supeditados a un rating de sintonía, no estamos supeditados al hecho de que venga alguien nos diga sí o no está mal. Está al hecho de que si uno es, yo he hecho una comparación, de pronto podrán decir absurda, es como la unión libre. Cuando uno decide con una pareja unión libre, la más grande responsabilidad está en esa decisión que se toma. Es muy diferente a cuando uno se casa y firma un papel que uno está unido porque firmó un papel y legalmente está unido. La unión libre es corresponsabilidad de los dos y responsabilidad de cada uno de mantener esa relación y de vivir esa relación. Algo similar es con la radio online, porque alguien decía, no, es que radio online nomás es. No es radio online nomás. En la radio online hay mucha más responsabilidad que una radio aire, porque no te escuchan solamente la gente del barrio, la gente de tu ciudad, la gente de la provincia o del país. Te escuchan en el mundo entero. Y si tú no haces las cosas bien, no te van a felicitar o te van a juzgar la gente de tu entorno más cercano. Hay gente de fuera de la radio, artistas, músicos, críticos, que te escuchan y si haces mal las cosas, pues estás mal. Yo le digo, Iliana, mi experiencia personal en estos 10 años que voy manejando mi radio online, he tenido más satisfacciones profesionales que en todos los 40 años que llevo haciendo radio aire. Porque he recibido palabras extraordinarias de gente que no conozco, pero que son muy influyentes en el medio radial internacional. Entonces, imagínense, Iliana,
muchas veces uno tiene cerca al jefe, al dueño de la radio, que no le dice ni gracias por lo que uno hace, pero de pronto de afuera le escriben un mail, le escriben un WhatsApp y le dicen, ¿sabe qué? Mi amigo, qué bien, que esto, que este otro, excelente, como hace. Y yo tengo colaboraciones ahorita con radios internacionales. Mi radio ahorita forma parte de AIR, que es la Alianza Internacional de Radio. Y ahorita también estamos en conversaciones con gente del grupo Salsero Radial, que se está fomentando desde Colombia para el mundo. Entonces son situaciones que nos dan otra perspectiva de lo que es hacer radio. Hay que estar siempre permanentemente en búsqueda de cómo ir mejorando, de cómo ir cambiando, de cómo ir ofreciendo alternativas de escuchar este género nuestro que es la salsa hacia el público no solamente local, sino internacional. Yo le digo, mi experiencia de mi radio online, yo tengo más audiencia internacional que más audiencia de aquí mismo del Ecuador. Diego, entonces el Wambra sí pudo. El Wambra pudo porque es así, Iliana, cuando uno tiene las ganas de hacerlo y uno se enfoca en lo que quiere hacer y llegar a hacer, lo hace. Y yo por eso el ejemplo que usted ponía y mencionaba a Darío Castellanos. Yo cuando le escuché a Darío Castellanos, la primera vez que me mandó él una grabación, le digo, Darío, tu timbre de voz es bastante especial. Tienes que educarlo. Y me ha hecho caso. Está educándose, está siguiendo cursos, se está preparando. Y vuelvo a insistir, lamentablemente a estos apasionados por la comunicación no les dan la oportunidad del caso, porque yo sé que ellos han golpeado puertas, han ido y no se las ha abierto. Y por eso yo sigo apoyando y les apoyaré, porque hay que dejar un legado, no por el hecho de que digan el fulano de tal fue quien me ayudó, me enseñó, etcétera, sino por el hecho de que si hacen bien las cosas, ellos mismos van a recoger el fruto de lo que han hecho, no por lo que uno les ha sugerido, el consejo que les ha dado, sino por el esfuerzo propio. Por eso es, y yo le compartía a Darío alguna vez que mucha gente ya cuando uno llega a lograr lo que se propuso, dicen, qué bestia, este tipo llegó a donde yo no me imaginé, qué pena que no le ayudé cuando él me ayudó. Porque hay que ayudar cuando de verdad lo necesitan. Cuando empiezan a abrir las alas a querer volar, ahí es cuando hay que ayudar y hay que empujar y salir adelante. ¿Cuál es el sueño de Cheito Grijalva? ¿O ya los cumplió? No, sueños hay muchos, Iliana, o sea, no podemos decir, muchos los he cumplido, muchos los he disfrutado ya, se han hecho realidad. Yo aspiro, no sé si como sueño, que la salsa vuelva a estar en un punto alto como lo estuvo en la década de los 70s y los 80s, que se dé la apertura del caso. Porque como le decía hace rato, hay mucha gente que defiende la salsa vieja y está muy bien. Yo también la defiendo, yo como digo en mi programa, o sea, mi radio toca desde la salsa más añeja hasta lo que recientemente están botando a la calle las factorías salseras. Pero no podemos negarnos a apoyar a lo que se está haciendo ahora. Todo, insisto, Iliana, todo evolucionado. Yo me imagino qué estaría opinando en su momento Benny Moré, Arsenio Rodríguez, cuando escuchaba de pronto a Héctor Lavoe, cuando escuchaba a Ismael Miranda. Ellos también han de haber estado pensando que estos tipos ya me vienen a dañar mi música. Y las siguientes generaciones igual, ¿qué estaría opinando Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Justo Betancourt y tantos otros, cuando escucharon a Domingo Quiñones, a Tony Vega, a Luis Enrique, a Jerry Rivera? ¿Qué dirían? Estos me están dañando la música, eso ya no es salsa. Willy Rosario le denominó a la salsa romántica la salsa monga, como una música que iba a ser muy superflua, pero ha pasado el tiempo y la salsa romántica es lo que se ha impuesto. Y no porque la salsa romántica se haya impuesto, significa que ya no exista salsa brava, como se suele decir, porque hay artistas actualmente que hacen salsa dura.
y siendo artistas de salsa dura, no se les apoya. Los artistas aquellos, los que defienden a los artistas de antología, no apoyan a esos nuevos artistas que hacen salsa brava. Si no quieren apoyar a los nuevos salseros románticos, apoyen a esos nuevos salseros de salsa brava. Tampoco ¿Y la salsa erótica de Eddie Santiago? Es salsa, o sea, todo es salsa. La salsa es como su nombre lo indica. Cuando nosotros preparamos un platillo, le ponemos 1001 ingredientes. Musicalmente, la salsa es igual. Ahora la salsa está también teniendo ya tintes urbanos, con la ventaja de que no se está perdiendo la esencia de lo que es la salsa. Lo que sí se han hecho en otros géneros, de que se ha ido perdiendo, ahora hay el pop urbano, ahora hay la salsa choque, la salsa urbana, que se están yendo más a la tendencia urbana, pero sí hay salsa, lo que se llama salsa, que tiene tintes urbanos, pero respetando lo que es la verdadera esencia y concepto de la salsa como tal. Diego Cheito Grijalva, ha pasado ya más de una hora, hemos dialogado sobre su trayectoria, hemos conversado sobre todo esto que ha sido también un aprendizaje, ¿no? Sobre todo para quienes no dominamos este género que es la salsa, pero que sin embargo nos gusta y muchas veces, por no decir casi siempre, hemos bailado y hemos cantado también. Diego Cheito Grijalva, agradeciéndole por ese aporte que usted también ha dado a la radiodifusión ecuatoriana y sobre todo también por ese aporte tan magnífico que usted siempre tiene de tratar las cosas con optimismo, ¿no? De siempre dar la mano al que viene, o sea, no solamente quedarnos estancados, sino también caminar juntos, porque si caminamos juntos somos más fuertes. Por eso quiero agradecerle. Gracias a usted, Iliana, y quisiera yo cerrar esta conversación tan bonita en donde me ha permitido explayarme, porque la verdad esto es interesante, el que la gente conozca ese pensar de quienes hacemos comunicación, porque muchas veces nos tienen una imagen de lo que estamos ahí o en cámaras o tras los micrófonos, pero esta es una forma de darnos a conocer con el yo interno que tenemos. Y sobre todas las cosas, y reiterar el mensaje de esa canción Tumbador, hay que dar la oportunidad a quien quiere llegar. Y no esperemos ser reconocidos, no esperemos ser galardonados, que nos premien, que nos entreguen trofeos. No, el mejor trofeo es el reconocimiento de la gente. Cuando uno va a cualquier, usted es el fulano de tal de la radio y tal, ay, qué gusto conocerle, yo le escuchaba cuando estaba en el colegio. Ese es el gran trofeo y de esos trofeos tenemos nosotros miles de trofeos. Así es que dediquémonos a hacer las cosas bien, con conciencia, con convicción, con conceptos, y como Guillermo Jaco me lo decía, y usted lo hizo referencia, lo que más se debe respetar en la comunicación social es este aparatito, el micrófono, porque el micrófono representa a los miles, cientos de miles de oyentes que tenemos. Si nosotros irrespetamos a este aparatito, estamos irrespetando a todo el mundo que tiene la gentileza de escucharnos. Así es, Diego Cheito Grijalva, un honor nuevamente haber conversado con usted y sobre todo también haber conocido sobre un género que es tan bonito y que, como usted dice, es un género que se debe apoyar también a las nuevas generaciones. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, Iliana, un gusto y bendiciones. Muchas gracias por la deferencia hacia mi persona. Bendiciones para usted. En este día hemos dialogado también con Diego Cheito Grijalva. Él es locutor de radio, pero también es un amante de la salsa. Con él hemos conversado sobre su trayectoria y sobre todo el aporte que él ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo programa con más voces que nos cuenten sobre la época hermosa de la radio. Classic Shows presenta a la voz romántica de Argentina, Marcelo Pastore, tributo a José José, acompañado de 15 músicos en escena. Sábado 1 de julio, 20 horas, Casa de la Música. Entradas a la venta en Ticket Show, Musicalísimo y Almacenes Ricky. Un tributo al príncipe de la canción.
Classic Shows presenta a la voz romántica de Argentina, Marcelo Pastore, tributo a José José, acompañado de 15 músicos en escena. Sábado 1 de julio, 20 horas, Casa de la Música. Entradas a la venta en Ticket Show, Musicalísimo y Almacenes Ricky. Un tributo al príncipe de la canción. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.